Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Levítico 6:14. Ahora, ya hicimos las ofrendas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la primera mitad del capítulo 6. Y ahora Dios le está dando a Moisés como un resumen, otra vez de las mismas ofrendas, pero con otros detalles. Y yo creo que instrucciones más específicas para los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ya en el resumen de las, creo que son 5 o 6 ofrendas, no estoy segura, pero ya en el resumen de todas las ofrendas, ayer empecemos el resumen con las ofrendas de holocausto, las ofrendas encendidas. Ese era el capítulo 1, todo holocausto, y aquí en el capítulo 6 está mencionando en este resumen la ley de los holocaustos, ¿no? Era aquí, esta es la ley del holocausto, ok. Y ya explicó más Moisés, ok. Ahora, en versículo 14 empieza, esta es la ley del presente. El presente es otra ofrenda. El holocausto es una ofrenda que se mencionó y se habló, capítulo 1 de Levítico. La ofrenda de presente es otra ofrenda, capítulo 2 del Levítico. Y aquí va a haber más detalles y más explicaciones. Entonces vamos a leer. Esa es la ley del presente. Lo ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor, delante del altar. Y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que estará sobre el presente, y hará perfume sobre el altar en olor de reposo al Señor por memoria. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo del testimonio lo comerán. No se cocerá con levadura, lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como la expiación del pecado y como la expiación de la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas del Señor, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Entonces, es la ley de las ofrendas de presente. Es en un resumen, es la segunda ofrenda, la primera era el holocausto, que es capítulo 1, ofrenda de presente, capítulo 2, aquí el segundo tipo de ofrenda, ¿ok? Aquí están los detalles para los sacerdotes. Ahora seguimos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán el Señor el día que serán ungidos. Ahora, este número 20 es otro tipo de ofrenda, pero este tipo de ofrenda de la consagración, amigos, no, es la primera vez que es mencionada. Entonces, hemos resumido el holocausto, que es capítulo 1, hemos resumido la ofrenda de presente, que es capítulo número 2, y ahora nos está mencionando por primera vez un tipo de ofrenda que no sabemos, que recién nos enteramos, que es la ofrenda de las consagraciones, y es solamente para los sacerdotes, no era para el pueblo, esto es solamente para los sacerdotes el día que se consagran como sacerdotes, ofrecen esta ofrenda especial, solo los sacerdotes. Entonces vamos a leer. Esta será la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Señor el día que serán ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, presente perpetuo, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderezará, con aceite frita la traerás, y los pedazos cocidos del presente ofrecerás al Señor en olor muy aceptable. Y el sacerdote ungido en su lugar de entre los hijos hará la ofrenda, estatuto perpetuo del Señor, toda se quemará en perfume. Y todo presente del sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Entonces, esta ofrenda de los sacerdotes, solamente una ofrenda de consagraciones de los sacerdotes, se quemaba todo en el altar, no se comía, no se comía. Entonces, esto es lo importante de este resumen, que aquí Dios está explicando más detalles, y son detalles importantes: qué ofrendas se comen y qué ofrendas no se comen. Y quiénes las comen, ¿no? ¿Quiénes las comen? Estamos viendo. Entonces aquí, primera, en el holocausto no se comía nada porque todo el animal era ofrecido en el altar. Número 2, las ofrendas de presente, los sacerdotes podían comer.
Ahora, número 3, que es el primer tipo de, la primera vez que mencionan esta ofrenda de consagraciones de los sacerdotes, no se come, los sacerdotes ni nadie lo come, es todo ofrecido quemado. O sea, se ofrece al altar y es todo ofrecido a Dios, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora, esta es la cuarta tipo de ofrenda. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta será la ley de la expiación del pecado. Entonces, la cuarta es la ley de la expiación del pecado. Hemos hecho esto, ofrenda, capítulo 4, 5 y 6. Ok, vamos a seguir. Dice, en el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante del Señor, porque es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo del testimonio. Entonces, la ofrenda de la expiación de pecado, los sacerdotes sí comían. Ok, seguimos. Todo lo que en su carne tocare será santificado, y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y el vaso de barro en que fuera cocida será quebrado, y si fuere cocida en vaso de bronce, será fregado y lavado con agua. Entonces, esta carne, o sea, agarraban la ofrenda de expiación de pecado. ¿Se acuerdan? Habían partes que el cebo siempre era para Dios, lo ponían en el altar, se quemaba. Y habían partes que no se comían, no todo se comía, ¿no? Había partes que no se comían, que eso sí iba fuera después, pero había partes, y en el siguiente capítulo Dios nos va a explicar qué partes del animal, de la expiación del pecado, eran para los sacerdotes. Creo que es la espaldilla, no sé qué otra parte, pero son partes específicas que Dios le da a los sacerdotes para que tengan, para que coman, ¿ok? Entonces, imagínense que ya sacrificaron al animalito, separaron las partes del animalito, la parte para que va al altar, el cebo, y y cómo se llama, y ya separaban las partes de los sacerdotes que sí estaban permitidos comer. Esa carne de los sacerdotes era cocida, ahora era cocida como en una olla, no sé si aquí dice un vaso, ¿no? Pero en realidad era una olla o una sartén donde se cocía la carne para el sacerdote. Ahora, si esta olla o sartén donde se cocía la carne de la expiación del pecado para los sacerdotes era de barro, de arcilla, entonces después de que ya cocinaban las carnes y estaban todo listo, las ollas de arcilla de barro se rompían, ya no podía usarse otra vez, solamente era para esa vez, ¿no? O sea, si la olla donde se cocía o la sartén era de barro o de arcilla, se tenía que romper después, ¿no? O sea, ya no se, solamente se usaba esa vez y de ahí ya no se usaba más. Pero si la olla era de bronce, se fregaba y lavaba después. Sí se podía usar muchas veces, ¿no? Bueno, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Esta es la expiación del pecado, las partes de la carne de la expiación del pecado que está separado para los sacerdotes. Más, no se comerá de expiación alguna de cuya sangre se metiere en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario, al fuego será quemado. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, lo tuve que ver ahora para estar segura. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 había una ofrenda de pecado de ignorancia? Y el primero en ofrecer esta ofrenda de pecado de ignorancia era el sacerdote. Y después, en el caso, bueno, si hubiera pecado, ¿no? Si no pecaba, no. Y después había la congregación, que también como congregación, si pecaban por ignorancia, ofrecían una ofrenda de pecado de ignorancia. Entonces, en estos dos casos, amigos, una porción de la sangre del animal iba adentro del tabernáculo. Entonces yo pienso que en esos dos casos particulares, la carne no se comía. O sea, la carne era quemada al fuego, no se comía. O sea, es como la excepción de la regla, ¿no? En la ofrenda de expiación de pecados, los sacerdotes están permitidos comer la carne, exceptuando estos dos tipos de ofrenda del sacerdote y de la congregación. Pero todas las demás expiaciones de pecado sí están permitidos a comer la carne.
Bueno, entonces seguimos ya mañana con el capítulo 7. Chao, chao.